faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. El contexto político en el que las elecciones de Brasil se desarrollan en el año 2018 son que las elecciones tuvieron cabida para elegir al presidente, al vicepresidente, al Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas. Lo que pasó en esta fecha fue que hubo una segunda vuelta por igualdad de votos. En la segunda vuelta, que fue el 28 de octubre de este mismo año, ahí fue donde ganó Jair Bolsonaro desde el Partido Social Liberal. Se ha tomado como fascista la manera del mandato de Jair Bolsonaro. Es un fascismo muy distinto al europeo. Se trata del resurgimiento pronunciado de valores antidemocráticos, autoritarios, excluyentes, elitistas, que exacerban el fascismo potencial. Económicamente hablando, la economía del país disminuyó 3.8 en 2015, la tasa de desempleo fue 7.6 y el consumo doméstico fue un 4%. Esta recesión económica se le sumó la parálisis de las principales empresas de Brasil y la obra pública privada por estar todas investigadas por corrupción, algo que perdura hasta el 2020 todavía. El 2018, el número de personas empleadas o subempleadas en Brasil llegó hasta 27.7 millones de personas. Y con respecto a lo social, se han experimentado muchos eventos que han elevado el gasto en el país con serias consecuencias y manifestaciones, como lo fue el Mundial y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. A partir de ahí, la sociedad brasilera se ha caracterizado por experimentar una fuerte confianza en las instituciones y a la clase política. Las candidatas y los candidatos a las elecciones fueron: en primer lugar encontramos a Jair Bolsonaro, quien pertenece al Partido Social Liberal. Este se encuentra en su 7º mandato como diputado. Ha pasado por 9 formaciones políticas, es militar, homofóbico, misógino, racista y defensor de la dictadura. Por esto se ha visto envuelto en diferentes polémicas. En segundo lugar encontramos a Fernando Haddad, quien pertenece al Partido de los Trabajadores. Este fue alcalde paulista y ministro de Educación de Lula y Dilma. En tercer lugar encontramos a Ciro Gomes, quien pertenece al Partido Democrático Laborista. Él es economista, fue gobernador, diputado federal, alcalde de Fortaleza y ministro de Hacienda. En cuarto lugar encontramos a Geraldo Alckmin, quien pertenece al Partido de la Socialdemocracia Brasileña, es médico, tuvo 4 mandatos como gobernador, se postuló a la presidencia en 2006 pero perdió y también fue 2 veces diputado federal. En quinto lugar encontramos a Marina Silva, quien pertenece a la Red de Sustentabilidad, es pedagoga, historiadora y ecologista, fue ministra de Medio Ambiente y 2 veces senadora federal. En sexto lugar encontramos a João Amoedo, quien pertenece al Partido Nuevo. Este es ingeniero, empresario, banquero y en 2011 ayudó a formar el partido por el que compite. En séptimo lugar encontramos a Álvaro Díaz, quien pertenece al Partido Podemos, es historiador y ha estado en cargos públicos desde 1969. Fue concejal, diputado, gobernador y senador federal. En octavo lugar encontramos a Enrique Meirelles, quien pertenece al Movimiento Democrático Brasileño. Es ingeniero, exbanquero y empresario. Fue exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central de Lula. En noveno lugar encontramos a Guilherme Boulos, quien pertenece al Partido Socialismo y Libertad. Es activista y escritor, estudió filosofía y psicoanálisis, fue el candidato más joven y estuvo preso por desobediencia e incitación a la violencia durante actos políticos. En décimo lugar encontramos a Cabo Daciolo, quien pertenece al Partido Patriota. Este dice que todo poder emana de Dios y no del pueblo.
En el número 11 encontramos a Yao Gourlat, quien pertenecía al partido Patria Libre. Es filósofo y escritor, fue diputado y fundó el Partido Democrático Talbalista. En el número 12 encontramos a José María Emael, quien pertenecía a la Democracia Cristiana. Es abogado y empresario, fue diputado federal y ya fue candidato a la presidencia otras 4 veces. En el número 13 encontramos a Vera Lucía Salgado, quien pertenece al Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Esta se graduó de Ciencias Sociales y como sindicalista llegó al directorio de la Central Única de los Trabajadores. Las redes sociales tienen un gran impacto en el mundo y en especial en la política. Es así como en el país más grande de Sudamérica, estas no se quedaron atrás y tuvieron un papel fundamental en las elecciones. Para empezar, en el año 2018, el 66% de la población tenía acceso a Internet y diariamente los usuarios pasaban 9 horas aproximadas en los dispositivos. Además de estar entre las 9 primeras búsquedas en Google las elecciones del año electo. Asimismo, el 67% de la población tenía al menos una red social en donde buscaban o veían información de las elecciones, ya sea verídica o fake news. Sin embargo, una historia de Tata Folha revela que según las características sociodemográficas, las personas tenían acceso a las redes sociales. Esto quería decir que entre los usuarios más pobres, solo el 53% tenía acceso a Internet y el 89% de las personas con mayores recursos económicos contaban con un dispositivo que contenga Internet. Las redes fundamentales para este proceso fueron WhatsApp, Facebook y Google, ya que las búsquedas estuvieron centradas en Bolsonaro sobre noticias relacionadas y fake news que se compartían por las ya mencionadas redes. En la primera vuelta presidencial, Bolsonaro tuvo el 74% de búsquedas, seguido por Ciro Gómez con el 14%, y en la segunda vuelta, Bolsonaro tuvo el 78% de las búsquedas, mientras que su contrincante Haddad tan solo tuvo el 11%. ¿Pero qué buscaban los usuarios? En la mayor parte, la dificultad de salud que tuvo Bolsonaro causó una gran oleada de búsquedas en Google, YouTube y Facebook, seguido por las diversas y polémicas entrevistas en canales tradicionales del candidato. Cabe recalcar que en las redes sociales también resonó de manera polémica la denuncia de manera ilegal la Caja 2. Por otro lado, en el caso de Haddad, las búsquedas se realizaron sobre su programa y los miembros de su posible gobierno. Ya para finalizar la campaña, la gran parte de búsquedas fueron fake news sobre su libro en el que se presumía que aceptaba y defendía las relaciones sexuales entre padres e hijos. Y finalmente, la agencia Lupa, en conjunto con la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Federal de Minas Gerais, analizaron más de 100.000 imágenes enviadas en 347 grupos de política abiertos en WhatsApp, y este análisis dio como resultado que el 56% eran engañosas, el 36% eran totalmente falsas y el solo 8% eran reales. Es por esta razón que WhatsApp resonó de gran manera en estas elecciones y tuvo una gran influencia en el público. ¿Qué emociones se han evidenciado en las elecciones de Brasil y cómo estas han hecho que un pueblo se movilice? Tenemos el caso de Lula da Silva, el cual en su periodo electoral ganó con más del 60% de votos. De cada 100 personas que definían el deseo de cambio como el principal factor de decisión electoral, 53 optaban por Lula, mientras el 81% de los que se privilegiaban de la comunidad de las políticas públicas también votaban a Lula. Esto en su momento generó una esperanza de cambio en el país. Seguido de Lula encontramos a Dilma Rousseff. Tras quedar electa y ejercer en la presidencia de Brasil, se ve involucrada en el escándalo de corrupción más grande de Brasil, el llamado Lava Jato, en el cual también estaría involucrado el expresidente Lula da Silva. Esto provocó que millones de personas salieran a protestar indignadas y cansadas de la corrupción en el país, pidiendo una renuncia de Dilma Rousseff a su presidencia. Por otro lado, y el más reciente, tenemos las elecciones de Bolsonaro, quien al entrar como presidente del país ha generado miedo entre las personas. Este miedo ha generado que las personas salgan a manifestarse y movilizarse en forma de protesta por todas las acciones que se ha tomado y que ha generado controversia entre las personas. Recientemente, en las protestas contra Bolsonaro, se escuchaba que la gente salía a manifestarse diciendo: retrocede fascista, retrocede.
El poder popular está en la calle, cantaban así los manifestantes. Como evidenciamos en estos casos, hay muchas emociones en cuanto a las elecciones de Brasil por los diferentes sucesos que se han venido desarrollando en cada una de estas elecciones. Vamos a ver, les quería contar que la bolsa está más de 3% para arriba. El dólar está entre 3,58 y 3,62 oscilando con una baja por lo menos del 1%, es decir, los mercados han reaccionado favorablemente a lo que ha pasado con el resultado electoral. Esto es Bolsonaro elegido como presidente. Bolsonaro, de 63 años, fue el candidato escogido para liderar el gigante de América. Él es el 8º presidente del país desde el fin de la dictadura militar y el restablecimiento de la democracia. Es el primer militar que llega al poder en unas elecciones desde 1945. El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal fue el ganador de la presidencia de Brasil con un 55,21% de los votos frente al 44,79% de su opositor. Bolsonaro obtuvo más de 49.000 votos en la primera vuelta. En las elecciones fue apodado el Trump brasileño, porque sus medidas más polémicas fueron como primera medida armas para civiles, defensa a los policías, cierre de fronteras, endurecimiento de las penas, adoctrinamiento y sexualización precoz en las escuelas. Económicamente, el presidente de Brasil aseguró mediante distintas entrevistas que su gobierno tendrá un perfil liberal, mediante privatizaciones y una reducción a la deuda brasileña en más del 20%. Fernando Haddad, de 55 años de edad, del Partido de los Trabajadores, fue el sustituto de Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2018, quien en la primera vuelta quedó debajo de su opositor, Jair Bolsonaro, llevando así 31 millones de votos por la delantera. Una de las propuestas de Haddad fue revocar la ley del trabajador vigente, teniendo en cuenta que debilitaría los derechos de la clase obrera. El día 7 de octubre, Fernando Haddad perdió con el 44,79% de votos a su favor. Las consecuencias sociales de que Jair Bolsonaro haya ganado las elecciones en Brasil de 2018 va desde su posición política, ¿no? En Brasil han habido poderes de izquierda casi desde todo el siglo XXI y pues la ultraderecha de Jair Bolsonaro es un gran cambio y la mentalidad de Jair Bolsonaro siempre ha hecho declaraciones de tinte machista, racistas y homófobos. Esto en la sociedad pues causó que muchos sectores del país se pararan y se manifestaran e hicieran movimientos, porque en este país hay mucha diversidad y hay mucha cultura. Entonces eso por el lado de su pensamiento de ultraderecha. Por otro lado estuvo lo de Jair Bolsonaro recibió una puñalada en su campaña. Esto de alguna manera como que le ayudó, entre comillas, para tener una mejor imagen, de ayudar al país y que las personas se humanizaran más por él, porque desde que pasó este suceso, él en las encuestas estuvo mucho mejor de lo que venía estando, y esto tal vez le ayudó a que pudiese llegar a la segunda vuelta y ya en la segunda vuelta ganar. Él representa también una minoría dentro de un arco ideológico tanto en Brasil como en América Latina. Entonces él es el del pensamiento de ultraderecha en esta parte pues de América. Tuvo y tendrá posiblemente afectaciones a nivel regional dentro de Brasil y a nivel mundial por su misma manera de pensar de ultraderecha y de querer controlar el país. Para terminar y como conclusión, en las elecciones se ha visto cómo se sigue teniendo un país dividido frente al candidato ganador y actual presidente del país, y cómo estas inconformidades se han manifestado en las protestas que se han vivido, con gente a favor y gente en contra de las decisiones tomadas.
o de las personas que han evidenciado que el candidato de su preferencia no resultó siendo lo que esperaba para que el país avanzara. Asimismo, muchos han salido a las calles pidiendo su renuncia.